esa que usamos una vez al año, las botas, todas esas cositas abrigaditas, estamos aprovechando, así que contentos. Menos los chilenos que andan en pura polera, que falta de respeto. Estos chilenos no respetan nada, nada. Están 100 grados bajo cero. Sí, allá vienen de grados bajo cero, entonces esto no es frío para ellos. Le aprovechamos de dar la bienvenida a nuestros amigos, Ami y Mati. Ellos son unos chicos muy queridos para nosotros. Les conocemos desde, bueno, a Mati sobre todo, la Ami llegó después más grandecita, pero nosotros partimos nuestra área ministerial en Chile haciendo pastoral de jóvenes. Y ahí tuvimos a Mati como desde los 12, 13 años. Y así que estamos muy contentos de verles ahora como un matrimonio ya, grandes, adultos, y sobre todo con el corazón ahí medio apretadito con las misiones. Así que ore por ellos, ore por ellos. Trátelos bien. Invítenle un cuñapecito, una cosita. Puede que los veamos más seguidos, no sé. Me gustaron las salteñas. Así que esa es una señal. Es una señal. Recuerden que el Señor es el que llama. Exacto. Y las salteñas lo aprueban, ¿sí? Ya, perfecto. Lo confirman, sí. Ya, vamos a dejar de hablar herejías, por favor. Yo se supone que me paré aquí para predicar, no para hablar tonteras. Ya, pero ya, centrémonos. Los niños salieron, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Ya. Contenta de poder estar con ustedes el día de hoy para compartir la palabra. Nimia, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Gracias. Muy contenta de compartir la palabra. Siempre la palabra del Señor es el principal objetivo de reunirnos cada domingo. La palabra es la que nos confronta, la que nos hace crecer, ¿cierto? En medio del contexto de la comunidad donde adoramos a nuestro Señor, donde traemos nuestras ofrendas, ¿cierto? Es la palabra la que nos hace crecer. Y esto es lo que pensamos nosotros como pastores y sentimos que es muy importante para nosotros, el que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la forma en que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios? Hay muchas formas. Una de ellas es la predicación de la palabra. Por eso somos tan celosos en esto y tan cuidadosos. Conversábamos con los chicos en la casa porque yo estuve preparando la prédica y, bueno, mi rato con niños siempre es en la noche. Entonces me estuve varios días ahí como 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, que es el tiempo. Y finalmente, ¿por qué tanto? ¿Para qué tanto? Porque es la palabra. No podemos pararnos aquí a decir cualquier cosa. Es la palabra del Señor y necesitamos ser una iglesia celosa de la Escritura. Ya, si hay algo que nos va a diferenciar dentro de esta ciudad con miles de iglesias, tiene que ser que predicamos la palabra del Señor. Ya, entonces hoy día estoy contenta porque estamos iniciando una nueva serie. Nos gustan las series, ¿cierto? ¿No? ¿O solo a nosotros nos gustan las series? Sí. Estamos muy contentos porque iniciamos una nueva serie. Estuvimos con nuestra serie anterior que fue tan bonita. ¿Alguien se acuerda? ¿De qué estuvimos hablando? Los yo soy. Estuvimos aprendiendo de cómo Jesús se revela sus atributos, sus características y cómo esos atributos y esas características nos permiten a nosotros ser saciados. Vienen en respuesta a nuestras necesidades y nos permiten crecer. Hoy vamos a seguir en este proceso de crecimiento y vamos a comenzar una serie que se llama Los medios de gracia. ¿Alguien ha escuchado el concepto de medios de gracia? ¿No? No es muy común, ¿cierto? Pero cuando hablemos de eso se va a dar cuenta de que los conocemos más de lo que creemos, ¿ya? Pero la prédica del día de hoy se llama La buena y la mala noticia. La buena y la mala noticia. ¿Han escuchado esos chistes de te tengo una buena noticia y una mala noticia? ¿Ya? ¿Puedo contar mis chistes de pastor? ¿Me autoriza? Para poner un ejemplo nomás. Después lo edita Zach, el chiste, ¿vale? ¿Sí? El típico de Jaimito. Papá, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Le dice el papá. Es que aprobé todas mis materias en la escuela. ¿Y cuál es la mala? Que es mentira. ¿Han escuchado esos chistes? ¿Te tengo una buena y una mala noticia? Ya. Hoy día la predicación se llama al revés. Te tengo una mala y una buena noticia. Y vamos a centrarnos en el pasaje de Filipenses 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Lo buscamos? Filipenses, capítulo 2, 12 y 13. Lo tengo en varias versiones, pero lo vamos a leer aquí en la Reina Valera, que es la reina de las versiones, como dice mi esposo, ¿cierto? Es la más conocida.
Filipenses 2, 12 y 13. ¿Dónde está Filipenses? ¿Antiguo o nuevo? Nuevo Testamento. Muy bien. Filipenses 2, versículos 12 y 13, versión Reina Valera, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pasaje súper conocido, ¿cierto? El querer como el hacer, nosotros oramos, ¿cierto? Señor, pon en mí el querer como el hacer, pero de repente hablamos palabras que no hemos escarbado tanto para saber lo que significa. Y en el contexto de Filipenses está escrito, es una carta, una epístola, ¿cierto? ¿Escrita por quién? Pablo, ¿cierto? Pablo está, adivina dónde está Pablo. Preso. Pablo como que pasaba más preso que fuera, ¿cierto? Pero bueno, el Señor usó incluso eso para que él pudiese escribir. Escribió mucho. Y la mayoría del Nuevo Testamento son epístolas, son cartas escritas desde la cárcel. Y él escribe a la iglesia que es de Filipo para agradecerle por una ofrenda muy generosa que había enviado. Estas ofrendas hacían que él pudiese sustentarse en el ministerio, y también estas ofrendas iban para ayudar a iglesias más pobres. ¿Ya? Entonces Pablo escribe esta carta para agradecer, y de paso, como él no daba puntadas sin hilo, ¿cierto? Aprovecha de repasar varios puntos ahí con la iglesia de los filipenses, ¿ya? Esta carta está escrita entre el año 54 al 61, aproximadamente después de Cristo. Está, como les decía, Pablo en la cárcel, y él toca varios temas, ya como la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Pero básicamente se enfoca y él habla bastante sobre la humildad. Y pone a Jesucristo como ejemplo de humildad. Si usted lee Filipenses, se va a encontrar ese como patrón ahí en la Escritura. Y como yo les decía, vamos a hablar de los medios de gracia. Los medios de gracia son un concepto antiquísimo que nosotros lo conocemos con otro nombre y que nos parece a nosotros que es muy importante de poder repasar. ¿Por qué? Porque los medios de gracia son los canales a través de los cuales Dios nos otorga su gracia. Los medios, las herramientas a través de las que Él nos permite crecer en la fe. Entonces, vamos a leer la definición aquí para que quede súper claro. El Catecismo de Westminster lo define así: son los medios ordinarios y externos por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación por su muerte. Y para que quede más claro, es como, pongamos como ejemplo una manguera. Una manguera es un aparato que no tiene mucha ciencia, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante una manguera para nosotros? ¿Para qué nos sirve? Para obtener agua, para direccionar el agua, ¿cierto? ¿Qué es lo importante, la manguera o el agua? El agua, ¿cierto? Podemos tener 1000 mangueras y si no tenemos agua no nos sirven de nada, ¿cierto? Entonces, los medios de gracia son los medios, las herramientas a través de las cuales Dios nos permite crecer en la fe, en nuestro proceso de santificación. Entonces, ¿se les ocurre algún medio de gracia? ¿A través de qué cosas nosotros crecemos en la fe? La palabra, escuché por ahí. Muy bien, hermana Lea. Está ungida hoy por ser su cumpleaños. Muy bien. La palabra del Señor, la lectura de la palabra, de la Escritura, es uno de los medios a través de los cuales que Dios ha provisto para que yo crezca en mi fe. ¿Qué otro medio más? Oración. Muy bien. La oración es otro medio que el Señor me provee para que yo crezca, para que yo me relacione con Él, para que yo aprenda. Tenemos entonces lectura de la palabra. ¿Qué más? La oración, el ayuno, ¿ya? ¿Qué otro medio más? La comunión, muy bien. Y ahí con este que mencionó Reynolds, que es bien importante, porque los medios de gracia pueden ser privados o públicos, ¿sí? El Señor nos permite crecer en nuestra relación con Él de manera privada, pero también nos permite crecer de manera pública, en medio de la comunidad, que yo lo encuentro hermoso. Porque el Señor podría habernos entregado el Evangelio y diga, ya, cada uno viva como en su propia relación con Dios, pero no, Dios establece la iglesia. Y con todos sus defectos, estemos o no de acuerdo, ¿cierto? Con la iglesia, en general la iglesia de Cristo, la iglesia es un medio de gracia que el Señor nos entrega para poder crecer, ¿cierto? Entonces tenemos también que estos medios de gracia pueden ser públicos o privados. Y vamos a comenzar una serie
de 8 semanas que nos va a permitir conocer cuáles son los medios de gracia, los privados y los públicos. Vamos a tener un domingo para hablar de la lectura de la palabra, su importancia, la oración, etc. ¿Les parece? Es un tema súper práctico, ya que hemos hablado mucho, pero bien estudiado nos va a permitir seguir creciendo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque sin estos medios de gracia que el Señor me proporciona, mi crecimiento espiritual, mi proceso de santificación, se va enlenteciendo, ¿cierto? Necesitamos de esto. Ahora, pero yo no voy a hablar hoy día de los medios de gracia, esto es solo una introducción a la serie. Vamos a repasar 3 conceptos antes de meternos con el pasaje que vamos a revisar hoy, que son básicos y que necesitamos entender si hablamos de los medios de gracia. Y es justificación, santificación, y santidad, básicamente. ¿Ya? No nos vamos a meter en profundidad porque podríamos hablar semanas de lo que es la justificación y de cómo Jesucristo nos justifica y del proceso de santificación también. Pero solamente un pequeño repaso para que entendamos por qué esta serie y por qué necesitamos aprender estas cosas. Entonces, ¿por qué lo llamamos la mala y la buena noticia? Tenemos la buena noticia de que somos justificados. ¿Han escuchado hablar de este concepto? ¿Qué es la justificación? ¿Alguien sabe por ahí? Somos hechos justos. La buena noticia es que esa justicia no es nuestra, porque si dependiera de nosotros, estamos todos mal, ¿cierto? Pero Jesucristo, a través de su muerte, provee de la justicia que nosotros necesitamos para poder acceder a Dios, nuestro Padre, ¿cierto? Y poder relacionarnos con Él. Entonces, la buena noticia es que Él nos justifica. Dios no pasa por alto el pecado. Como hablábamos con Ami ayer, esto no es un perdonazo. ¿Ya? Ya, está bien, Reynold. Eres tan buena onda que te voy a perdonar tus pecados. Ya, justo. No, no es así. Alguien tiene que pagar el precio porque Dios es justo. El precio se paga y teníamos que pagarlos nosotros. Tú y yo merecíamos, ¿qué cosa? La muerte. Que habla este pasaje romano tan conocido como de escuela dominical, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios veía que estábamos muertos en delitos y en pecado. No había oportunidad para nosotros. Y en su misericordia y en su gracia, Jesucristo paga este precio que nosotros no podíamos pagar y Dios nos imputa la justicia de Cristo. Ahora estamos vestidos de la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan que hace tiempo atrás, cuando estábamos en la casa todavía, yo prediqué sobre esto y teníamos unos expedientes, ¿cierto? Y pasó David y pasó Víctor y uno tenía un expediente con todos los pecados. Tú tienes que haber sido. Sí, gordito, así de pecado, ¿sí? Era David, tenía un expediente así, grande. 1000 hojas y como las tortas, 1000 hojas. Entonces, y también Víctor tenía un expediente que solamente decía como la justicia de Cristo. Y hacíamos este intercambio, ¿cierto? Él pagaba el precio y David se atribuía la justicia. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Él paga y esa justicia nos cubre y ahora nos podemos presentar delante de Dios justificados. Este es un proceso del cual nosotros no tenemos nada que hacer. Dios lo hace. ¿Ya? Es unilateral. Él lo decide y Él lo hace en nosotros. Además, en ese proceso de justificación aparece la santificación. Como ahora estamos justificados, Él nos declara santos. A mí me parece maravilloso. O sea, de ninguna manera el ser humano habría podido acceder a esto. Somos declarados santos. Y como somos santificados por Él, ahora podemos acceder a nuestro Dios. ¿Ya? Espectacular. En 2 minutos, un proceso que podríamos estudiar en varias semanas, y si usted tiene la oportunidad, revíselo, lea sobre esto. Nosotros necesitamos saber cómo es que pasamos de muerte a vida. ¿Ya? Ahora, esta es la buena noticia. La mala noticia es que si bien somos declarados santos, nuestra santificación es un proceso. Y más adelante les voy a explicar más en profundidad. Y R.C. Sproul, que es un autor que a nosotros nos gusta mucho, lo dice de esta forma. Mire, dice, la buena noticia es que mi santificación, por parcial que sea en esta vida, es real.
De lo que hablamos en efecto es que este proceso de santificación hace justo o santo al pueblo de Dios. Nuestra condición delante de Dios no se basa en nuestra justicia, sino en la justicia de otra persona, Jesucristo. Sin embargo, en el momento en que somos justificados, un cambio real y verdadero es promulgado en nosotros por Dios, el Espíritu Santo, de modo que este proceso de santificación por el que estamos siendo hechos santos y llevados a conformidad con Cristo, el cambio de nuestra naturaleza a la santidad y rectitud empieza inmediatamente. Como no depende de nosotros, Él nos santifica así. Sin embargo, comienza un proceso que nos va a llevar toda nuestra vida. A estas alturas también conviene repasar un poco lo que significa ser santo o ser santificado. ¿Ya? La palabra santo tiene para nosotros como latinos, que venimos de tradición católica, ¿cierto?, una mirada un poco distinta. Porque, ¿qué es para un santo en la Iglesia Católica? ¿Qué es un santo? Una persona, ayúdeme usted que viene de tradición católica. Una persona a la cual se considera que hizo un milagro. Ya, perfecto. Esa persona no es igual que las demás, ¿cierto? Porque por algo llega a ser santo. Es como que tiene unas características particulares, ¿cierto? Unas habilidades que de alguna manera, desconozco mucho el proceso, pero llega a ser canonizado, ¿ya? Y esa persona llega incluso a convertirse, yo entiendo, en una especie de intermediario, porque la gente le reza, ¿cierto? Le ora. Ya, cuando tú tienes esa imagen de santo y te miras a ti mismo, tú dices, jamás, eso no va a pasar conmigo, nadie me va a prender velas en mi vida, porque no tengo estos atributos, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor que es ser santo? A ver, veo que se mueven los barbijos, pero no escucho. El concepto de santo es apartado, no es perfecto, porque si fuera perfecto, nadie da el ancho. Pero sin embargo dice que Dios nos declara justificados y nos santifica. ¿Pero cómo? Si sigo teniendo mis luchas, si me sigo enojando, si sigo peleando, si sigo teniendo estos conflictos internos, ¿cómo? Y aquí está la diferencia. El concepto de santo que Dios nos muestra es apartado. Él te toma y te saca, te aparta para Él. Y comienza, si bien una declaración de santidad, comienza un proceso. Y aquí vamos a hacer la diferenciación en el proceso de santificación de dos conceptos, porque esto es lo que se nos confunde un poco. La santidad tiene dos aspectos. El primero es ser santo, la santificación posicional, y también hay otro tipo de santidad que es la santificación progresiva. ¿Ya? Y es importante definir esto. Somos santificados posicionalmente. Dios nos posiciona, te dice, justificado, apartado, por lo tanto, santificado. ¿Se entiende? Te justifico y te santifico, te declaro santificado. Eso es somos santificados por posición. Dios nos pone en un lugar, nos posiciona. Pero hay otro proceso de santificación que es la santificación progresiva, que es lo que nosotros vivimos todos los días. Nunca en esta vida nosotros vamos a llegar a ser santos perfectamente como Dios quisiera o al nivel que necesitamos, porque tenemos a nuestra carne que nos jala, ¿cierto? Todos los días. Para acá, para allá. Ay, sé lo que tengo que hacer, pero no quiero. Sé que necesito orar, pero ay, me da flojera. Ay, sé que debo leer la palabra, pero bueno, un ratito más de Instagram, ¿cierto? Y vamos, ya un ratito más tarde. Después lo hago. Esta lucha, este jala para acá, este jala para allá, ¿cierto? Porque nosotros, si bien Dios nos santifica y estamos declarados santos, comenzamos un proceso de santificación. Esa es la santificación progresiva, que va a durar toda nuestra vida. Y esa también es la mala noticia. Mientras estemos de este lado del sol, siempre vamos a tener ese conflicto. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que Dios nos da las herramientas para que nosotros vivamos este proceso. Y eso es lo que vamos a revisar
en el pasaje de Filipenses. ¿Se entendió a modo de introducción? Un poco larga y enredada tal vez, pero son conceptos que necesitamos repasar. Justificación, Dios me imputa la justicia de Cristo, ¿cierto? Puedo presentarme ahora delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él me declara apartado, me declara santo, pero a la vez se inicia un proceso de santificación, que es la santificación progresiva, que me va a tomar toda la vida. Y este pasaje de Filipenses 2, 12 y 13 me habla y me explica más en profundidad cuál es este proceso donde Dios hace su obra y donde me invita a participar también a mí. No es que Dios diga, yo te santifico y te justifico, ahora tu problema es cómo vives tu proceso de santificación en la tierra. No es así. Y lo vamos a ver a través de este pasaje. Yo he traído el versículo de Filipenses en 5 versiones diferentes para que nosotros podamos entenderlo mejor. Y lo vamos a leer para que usted ponga mucha atención. La primera que vamos a leer es Filipenses 2, 12 y 13 en la versión Biblia hispanoamericana. Y me llamó la atención, mire, ponga atención acá y trate de pensar mientras escucha. ¿Cuál es el rol de Dios en este proceso de santificación y cuál es mi rol como seres humanos? Mire lo que dice. Y puesto que siempre me han obedecido, queridos míos, ahora que estoy ausente, escuchen, afánense con santo temor en lograr la propia salvación. Vuelvo a leer. Afánense con santo temor en lograr la propia salvación, con más empeño, aunque si yo estuviese presente. El 13 dice, es Dios mismo quien realiza en ustedes el querer y el hacer más allá de la buena disposición que tengan. ¿Se dan cuenta de lo que nos pide y lo que Dios ofrece? Vamos a encontrar el patrón mientras vamos leyendo. El mismo pasaje en la versión Dios habla hoy. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, bla, 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 dice, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Mire qué interesante. Te invita a esforzarte, pero por otro lado habla de cuál es la colaboración de Dios ahí. Vamos con la Nueva Traducción Viviente. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Vuelvo a leer. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mira qué interesante. Mira la Reina Valera, que leímos al comienzo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mira la TLA. Queridos hermanos, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Me encanta esta versión porque es tan clara. Lo hace porque se le da la gana. Así termina diciendo, ¿cierto? Entonces, al escuchar este mismo pasaje en 5 versiones distintas, ¿logramos encontrar un pequeño patrón ahí? ¿Se nota la diferencia o no? Yo en este pasaje he rescatado 2 cosas que quiero que hoy día nosotros nos aprendamos. En primer lugar, la acción directa de Dios en mi salvación. Dios actúa directamente en mi salvación. Dios provee todo lo que necesitamos para nuestro proceso de santificación. Él lo provee. Y encontramos este patrón. Mire, la hispanoamericana decía, es Dios mismo quien realiza en ustedes el querer y el hacer. ¿Quién realiza el querer y el hacer? Dios. Mírala, Dios habla hoy. Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. ¿Quién lo hace? Dios. Vamos con la NTV. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién nos da el deseo, la inspiración de hacer lo bueno? Dios. ¿Y quién nos provee el poder para realizarlo? Dios. Esto deja un poco fuera el esfuerzo humano, ¿cierto? ¿O no? Porque dice que Él es el que provee.
el querer como el hacer. Él te inspira a hacer, pero también te da la capacidad de hacerlo. Mira la Reina Valera. Dios es quien provee el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién provee? Dios. Y la TLA. Dios es quien nos motiva a hacer el bien y nos ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Entonces vemos un patrón. ¿Lo notan? En nuestro proceso de santificación, Él es el que provee. Porque uno dice, ¿cómo voy? Esta antigua creencia, que también es muy católica, de que para llegar a ser justificado, tengo que ser santo. Entonces tengo que hacer manda, tengo que pagar, tengo que orar, tengo que rezar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para en algún momento llegar. La palabra nos dice que es al revés. Él nos justifica. Inicia este proceso. ¿Con qué objetivo? Con que nuestro corazón, con que nuestra vida vaya siendo transformada para parecernos cada día más a Él. Es interesante, ¿no le parece? Y me parece mucho más interesante, y por eso puse las malas y las buenas noticias. La buena noticia es que Dios está a cargo del proceso. Entonces cuando nos sentimos así como que, ¡ay, Señor, no puedo con esto! Él está a cargo. Él nos provee. ¿Y quién nos provee? Nos proveyó al Espíritu Santo, quien está con nosotros y constantemente nos está diciendo, Ani, por ahí no va. Max, ojo con esto. David, cuidado con lo que estás pensando. Ian, ojo ahí con lo que estás viendo. Claudia, Pancho, y así. Todo el tiempo, trabajando en nuestro interior, trabajando en nuestro interior, trabajando en nuestro interior. Él te dice, te pongo en esta posición y no te dice de aquí en adelante es tu problema. No. Te pongo en esta posición y yo te proveo para que camines esta senda que te estoy marcando. ¿Cómo nos provee Dios? Y vuelvo al catecismo de Westminster, que me gustaría que en algún momento lo revisáramos. Este catecismo plantea lo siguiente. Dice que Dios provee las semillas de arrepentimiento para vida y todas las demás gracias salvadoras puestas en sus corazones, o sea, en nuestros corazones, las cuales tienen en ellos tan estimuladas, aumentadas y fortalecidas, que más y más mueren al pecado y resucitan a una nueva vida. Él despierta en nosotros el deseo de honrarle. Y dice que estas semillas de arrepentimiento se aumentan cada vez más en nosotros. Y ya no nos da lo mismo pecar. Es que no nos puede dar lo mismo. Y si nos da lo mismo, creo que habría que revisar realmente si hemos sido justificados. Porque, ojo, nuestras congregaciones latinoamericanas nos conformamos con, repite esta oración conmigo, listo, eres salvo. ¿Realmente pasó? ¿O alguien pasó, se emocionó y repitió? Porque la palabra dice que Él nos justifica y Él nos santifica, por lo tanto este proceso es inmediato y comienza a haber un cambio. Si ese cambio no está pasando, yo al menos debería replantearme, ¿realmente he sido justificado? ¿Realmente he sido santificado? Ojo, una diferencia es que me cueste en mi camino cristiano, pero yo tenga conciencia de pecado, a que me dé lo mismo. Hay algunas líneas de pensamiento, algunas teologías medias ahí extrañas que dicen, salvo siempre salvo. He sido salvado por el Señor, vivamos la vida. Ya estamos salvos, hagamos lo que queramos. ¿Pero qué me plantea la Escritura? No. Él me justifica y me santifica, por lo tanto, hay un cambio en mi interior y ya no peco por deporte, pues. ¿Cierto? Me duele, me doy cuenta, me molesta. Y aunque no logre dar el ancho, siento esa conciencia de pecado que el Espíritu Santo me está generando dentro. Y me lleva a pedir perdón al Señor, me lleva a confesar mi pecado, me lleva a buscar del Señor. Y esas son las evidencias del proceso de santificación en nosotros y que viene de Él. No de que seamos muy lindas personas, viene de Él. Entonces, si bien nuestra naturaleza pecaminosa nos jala, el Espíritu Santo nos brinda herramientas para hacerle frente a nuestra naturaleza que nos llama. ¿Cierto? Entonces, primer punto, la acción directa de Dios en mi santificación es que Dios me provee todo lo necesario para mi proceso de santificación. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, el segundo punto que yo veo, el patrón que yo veo en este pasaje. Si bien Dios provee,
el llamado que Él me hace es a responder con diligencia. ¿Por qué? Veamos el patrón que aparece también en los 5 versículos que leímos. Yo veo que estas palabritas están en imperativo, ¿ya? El primero decía, afánense en lograr la propia salvación. ¿Se acuerdan que el anterior era Dios hacía? Pero ahora afánense en lograr su propia salvación. ¿A quién se lo está diciendo? A nosotros, ¿ya? El segundo dice, hagan efectiva su propia salvación. ¿Quién tiene que hacerla efectiva? Nosotros. Después dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Ese esfuerzo de quién es? ¿Dios esforzándose? No, nosotros. Después dice, ocupaos en vuestra salvación, como nos dice la Reina Valera. Ocúpate. Y el otro, dedíquense a entender lo que significa ser salvo. Estos imperativos están dirigidos hacia nosotros. Y el significado de estos imperativos los busqué. Y mira lo que significa. Afanarse significa dedicarse con empeño e interés. Hacer todo lo posible porque algo suceda. Cuando el pasaje nos decía hagan efectiva su salvación, se refiere a hacer que algo empiece a funcionar. Llevar a cabo una acción anunciada o prometida. Cuando nos dice esfuércense, esforzarse significa emplear fuerza física o moral. Realizar un deber moral. Entonces, estos verbos, estos imperativos están dirigidos a nosotros. Pero ¿por qué es posible que yo me esfuerce? ¿Por qué es posible que yo haga efectiva mi salvación? ¿Por qué es posible que yo lleve a cabo una acción anunciada? Porque estoy recibiendo y siendo nutrida de Dios mismo, quien me brinda todo lo necesario para mi santificación. Ahí calza todo. ¿Se entiende? Ahora, el versículo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Si bien este es un llamado a ser diligentes con nuestra salvación, y diligente significa mostrar interés, mostrar esmero y eficacia, Dios te llama a ser efectivo, Dios te llama a esforzarte, pero también te dice cuál es la actitud que debes tener. Y dice con temor y con temblor. ¿Qué cosas nos generan temor y temblor? Bueno, hoy día el frío, pero pensemos en cosas que nos generan temor y temblor. ¿Qué nos genera temor y temblor? Cuando somos pequeños, ver a la mamá con, ¿cómo se llama esa cosa que usan acá? Con el colapeji, temor y temblor. El cinturón, ¿cierto? Mi mamá enojada, temor y temblor. Cuando me decía, Pamela Andrea, uy, corre. La chinela, temor y temblor. Una autoridad muy grande, temor y temblor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, Dios está proveyendo, a ti te corresponde hacer tu parte, pero con temor y con temblor? Y encontré esta frasecita otra vez de Sproul, que me encantó, y dice así, ¿dónde está? Acá. Mira lo que dice respecto del temor y temblor. Dice, debemos trabajar, cuando está hablando de la salvación. Esto indica preocupación verdadera, no el tipo de temor que paraliza a una persona por la ansiedad, ni el temblor que sientes en un ataque de pánico. No, se refiere al temor y temblor que indica que entendemos que este asunto es serio, porque estamos ante la presencia de un Dios vivo y que a pesar de nuestra reconciliación sigue siendo el Dios poderoso ante quien su pueblo tiembla. ¿Entendemos esto? Conversábamos anoche con los chicos, hay una familiaridad de pronto tan liviana con Dios. Jesús es mi amigo, va conmigo, me acompaña. Pero entendemos que también Dios es un Dios poderoso, ante el cual debemos temblar, al cual le debemos respeto, al cual debemos nuestra vida. Tenemos de pronto esta familiaridad con Jesús porque tenemos la imagen un poco de las películas, así como de pelo largo, que se sentaba con la gente. ¿Y qué pasa con la imagen de Dios del Antiguo Testamento? Él no ha dejado de ser ese Dios temible, ante el cual el pueblo temblaba. Dios quiso presentarse a Israel en el monte. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y dice que hubo rayos
truenos, tembló y el pueblo tuvo tanto miedo que le dijo: Moisés, por favor, tú, ¿ya? Tú, que hablen contigo y tú nos cuentas. Ese Dios es nuestro Dios. ¿Qué posición tenemos frente a nuestro Dios? Por eso el apóstol Pablo dice: ocúpate en tu salvación, haz lo que tienes que hacer con temor y con temblor. Fíjate bien frente a quién estás parado. ¿Tenemos conciencia de frente a quién estamos viviendo nuestro proceso de santificación? ¿Tenemos conciencia de que cuando pecamos lo hacemos delante de la presencia del Dios vivo? Que si miento delante de Dios y Dios está ahí. ¿Tengo esa conciencia? De pronto el evangelio más antiguo, como del terror, nos mantenía un poco más centrados. Mi mamá me decía: el Señor te está mirando. Todas las mamás creo que nos dijeron eso alguna vez, ¿cierto? Ten cuidado con lo que dices porque el Señor te está mirando. Y uno así como que esperabas el rayo encima. ¿Y sabes qué? Nos hemos hecho livianos. Nos hemos relajado. Y la actitud que plantea este pasaje no nos invita a esto. Dice: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo es nuestra búsqueda del Señor, entendiendo que estoy frente a un Dios tan poderoso que era una columna de fuego por la noche, que era una nube de día, que se presentaba en un monte y el monte temblaba? O en el templo, que si el sacerdote pasaba tras la cortina, moría. El sacerdote, cuando entraba a ministrar al Señor detrás de la cortina, le ponían una tirita con una campana, ¿sabías tú? Y si se demoraba en salir, tiraban, porque lo más probable es que había pecado y estaba muerto. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es mi actitud de reverencia frente a este Dios vivo? Entonces la invitación que Dios nos hace es a ser diligentes, pero también reverentes frente a nuestra salvación. Y no es que Dios te deja el proceso de santificación, Él está contigo, pero Él nos invita a ser parte de este proceso de santificación. Y en este proceso de santificación progresiva, donde yo cada día busco crecer en Dios, Él está ahí. Y esas son las buenas noticias. Si bien mi santificación es parcial y no va a terminarse en este mundo, también Él me provee de todo lo que necesito para luchar contra mi pecado, para luchar contra esta tendencia de mi corazón pecaminoso. Es Él el que provee para nuestra salvación y nos invita a ser diligentes y activos. Pero ojo, hay una diferencia entre estar activo en nuestra búsqueda de Dios y nuestra salvación y ser activista. Hemos caído mucho en el activismo y nuestras iglesias evangélicas latinas se caracterizan por esto. Actividad, hacemos. ¿Y saben qué? Esta es una de las herejías más grandes, también lo mencionaba Sproul, una de las herejías más grandes de nuestro siglo es el activismo. Porque el activismo te lleva a razonar que es tu esfuerzo el que te lleva a ser santificado. Y nos hace olvidarnos que Él es el que nos santifica. El activismo es la herejía de la justicia propia, la justicia de las obras, la santificación como algo que se logra en nosotros mismos. Básicamente es la autosuficiencia. Si yo hago, bueno, el Señor tendrá que amarme. Lo que decía David antes con la ofrenda. Si yo ofrendo, bueno, Él tendrá que pagarme. Y es esta mentalidad del santo que yo le llevo vela, pero me cumple una manda. ¿Cuál es mi actitud frente a Dios? No es que óreme para que el Señor me bendiga. Es la misma relación que tenemos del paganismo. Yo les he contado esto en algunas otras ocasiones, pero mi tía abuela tenía un santito y tenía un negocio. Si al negocio le iba bien, ella le ponía flores, san no sé cuánto era. Si le iba mal, lo daba vuelta, le daba 3 palmas en el potito y lo daba vuelta para la muralla. ¿Cómo nos estamos relacionando con Dios? ¿Le traigo flores los domingos, levanto mi mano y en la semana me da lo mismo?
¿Cómo es mi vida de comunión con Dios? ¿Estoy entendiendo que esto es serio? ¿Estoy entendiendo que esto tiene que ver con temor y temblor porque estoy frente a un Dios santo? ¿Estoy entendiendo de que Él me santifica, Él me justifica, Él me provee todo lo que necesito, lo mínimo que tengo que hacer es dar frutos? Y no porque me esfuerce, como decía Claudita en la prédica de la vid. Nuestro llamado es a permanecer en Él. ¿Y cómo permanezco en Él? A través de mi relacionamiento con Dios, que me ayuda a entender que ni siquiera tengo la capacidad de generar el querer y el hacer en mí mismo. Las buenas obras, la buena voluntad no nace de mí mismo. Ni siquiera de eso puedo jactarme. Él despierta en nuestros corazones y Él nos da la capacidad de hacerlo. ¿Cómo no ser estas unas buenas noticias? Realmente son buenas noticias. Entonces, como resumen, nuestra santificación progresiva es que Dios provee y yo respondo en diligencia, irreverentemente también. Dios mismo, como es el que nos santifica, ha determinado a través de qué medios lo va a hacer. Y aquí entran en juego los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia a través de los cuales Dios va a proveer para mi santificación? Dijimos algunos delante. La lectura de la palabra, la oración, la meditación, congregarse es un medio de gracia. Y lo vamos a ver en un domingo también. Las ordenanzas del Evangelio, el bautismo y la Santa Cena, otro medio de gracia que nos da el Señor. El compañerismo, la comunidad, es un medio de gracia que Dios nos da para poder crecer. Y la oración corporativa o colectiva. Vamos a ver estos 7. Entonces, las malas noticias son que mi santificación es parcial. Estoy en proceso. Y mientras esté de este lado del sol, como decía C.S. Lewis, no voy a lograr deshacerme de mi carne. Pero la buena noticia es que Dios se comprometió su honor y dio su palabra de que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y eso debería ser suficiente. Como decía el Salmo 23 que leía David, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En Él estamos completos. Él es nuestra provisión. Él es nuestra santificación. Él es la herramienta que me va a acompañar y que me va a guiar para que yo pueda dar el ancho, porque no tengo la capacidad de darlo. Porque si el Espíritu Santo nos dejara, sería el caos. Si usted cree que este mundo está mal, no se lo imagine sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que retiene el pecado, todavía por la misericordia del Señor. Si no nos hemos extinto como raza, es por el Espíritu Santo, es por las misericordias de Dios, por la gracia común, que también podríamos verla en algún momento, que es un concepto hermosísimo. La misericordia del Señor, su gracia salvadora, su gracia santificadora, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es que sin esto no podríamos hacer nada. Y a veces nos creemos tan geniales, nos creemos tan maduros. No, es que yo he avanzado en mi salvación, ¿cierto? Es como... Y nos atrevemos a juzgar al del lado, que no avanza tan rapidito como nosotros. Pero no entendemos que esto tiene que ver con la misericordia del Señor. Gloria al Señor nuestro Dios Padre. Gloria a Jesucristo nuestro Redentor y gloria al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, quien nos capacita día a día para parecernos más a Cristo y no para ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Está tan de moda esta frase? Tienes que ser la mejor versión de ti. Las winchas, no hay mejor versión de ti. Estamos podridos de pies a cabeza. Estamos llamados a parecernos a Cristo. Él en nosotros. Él en nosotros. Parecernos cada día más a Él, que en su santidad y perfección fue capaz de morir la muerte que yo debía morir y que tú debías morir, pagar el precio que tú y yo debíamos pagar y vivir la vida que tú y yo debíamos vivir y no pudimos vivir. Por eso es la justicia de Él la que Dios nos imputa a nosotros. 3 preguntas para terminar. Si la justificación y santificación son realizadas por Dios y Él es quien realiza esta obra en mí,
¿Estoy viendo en mi vida evidencias de esta obra? ¿Hay evidencia de transformación en mi vida? ¿Estoy dando fruto de salvación? ¿De qué manera estoy ocupándome de mi salvación, como dice el apóstol Pablo? ¿Qué estoy haciendo de manera práctica? ¿Estoy siendo diligente con mi salvación? Y la última, ¿estoy respondiendo con la actitud correcta ante un Dios santo, majestuoso y poderoso como lo es? ¿Estoy entendiendo de qué se trata esto? ¿O ya es tan común para mí la gracia del Señor que es normal? ¿Estamos tan acostumbrados a que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Estamos tan acostumbrados a respirar por nuestros propios medios? ¿Estamos tan acostumbrados a dormir bajo techo? ¿Estamos tan acostumbrados a tener un pan en nuestra mesa todos los días que ya no nos asombra? ¿Tenemos una relación tan light de pronto con nuestro Dios y nos olvidamos de qué se trata esto y quién es Él? Y esta es la invitación hoy. Si bien Dios hace la obra, Él nos invita a ser diligentes en responder y que nuestra salvación la vivamos con temor y con temblor, entendiendo frente a quién estamos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Como dice tu palabra, como espada de dos filos, no hay nada que pueda esconderse delante de ti, Señor. Y hoy tú nos confrontas a vivir nuestro proceso de santificación progresiva día a día, entendiendo que dependemos de ti, que aún el querer y el hacer vienen de ti, Señor. Gracias por esto, porque de nuestro corazón ni siquiera puede salir bondad, ni siquiera puede salir buena intención. Si tú no estuvieras actuando en nosotros, estaríamos perdidos, Señor. Y hoy día ayúdanos a vivir con una actitud reverente delante de ti, entendiendo frente a quién estamos parados. Señor, que no nos dé lo mismo pecar. Y si nos da lo mismo, justifícanos, Señor, y santifícanos, porque no te hemos conocido, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos día a día, Señor, para parecernos más a ti, para ser más como tú, y no la mejor versión de nosotros mismos. No, Señor, queremos ser como tú. Tú eres el modelo, Jesucristo. Tú que pagaste el precio. Tú que nos justificaste, tú que nos santificaste y que nos das el modelo de vida, porque ni siquiera ser humanos sabemos, Señor. Eres tú quien vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Ayúdanos, Señor, a que el anhelo de nuestro corazón sea ser más como tú, a responder como tú, a pensar como tú. Y en este proceso, Señor, que no es una línea recta, sino una línea que tiene altos y bajos, ayúdanos a entender y a volver cada vez a la cruz, una y otra vez hacia ti, delante de ti, a pedir perdón, Señor, a entender nuestra condición y regresar a ti siempre, Señor, para encontrar gracia, misericordia y la motivación que necesitamos, Señor. Ayúdanos en este proceso que vamos a empezar, Señor, de 8 semanas, encontrándonos con los medios de gracia, Señor, esos medios que tú nos proporcionas para vivir nuestra vida de santidad. Ayúdanos a entender, Señor, y a agradecer y a vivir y a experimentar las herramientas que tú nos das para vivir esta vida en ti, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos y una vez más te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra iniquidad, Señor. Haz tu obra cada día en nosotros, Señor. Gracias por tu justificación y tu santificación. Y gracias porque caminas con nosotros en nuestra santificación progresiva cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.